Todos tenemos hábitos que repetimos en la vida sin darnos cuenta, y estos hábitos nos consumen con el tiempo, eclipsando nuestro potencial. En este video, revelamos 12 hábitos que te envenenan lentamente, pero que a menudo crees que son normales. Quizás estés viviendo con uno de estos hábitos ahora mismo y ni siquiera te das cuenta. ¿Qué notaste? ¿Cuáles de los elementos que abordaremos en este video te suenan familiares? Escribe en los comentarios, hablemos juntos. Quizás tu comentario le dé la bienvenida a alguien más. ¿Qué hábito crees que envenena más la vida? ¿Y cómo lo dejaste? Ahora, emprendamos un viaje lleno de conciencia y rompamos estas cadenas juntos. En este video hablaremos sobre la importancia de abandonar los hábitos que envenenan tu vida. La procrastinación es un hábito que se arraiga sin que nadie se dé cuenta y que silenciosamente corroe la esencia de la vida. El tiempo se escabulle mientras las cosas por hacer se acumulan. La carga de hoy se deja para mañana, y cuando ese mañana llega, entramos en un nuevo ciclo de procrastinación. Es difícil empezar, porque solemos esperar el momento perfecto, un estado de ánimo perfecto, un momento ideal, o ese momento incierto en el que nos sentiremos completamente preparados. Sin embargo, la verdad es esta. La procrastinación no nace de las condiciones externas, sino de la incertidumbre interna. Mientras una persona no pueda lidiar con los miedos, la incertidumbre y el perfeccionismo que ha alimentado en su mente, se bloquea el movimiento y la inactividad se convierte gradualmente en la norma de vida. Esta enfermedad no solo perjudica la productividad, sino también la autoestima. Porque cuando una persona no cumple las promesas que se hace a sí misma, comienza a sentirse inútil. Voces internas como «no podría hacerlo otra vez», «no podría tener éxito otra vez», se vuelven cada vez más dominantes. La mente percibe la acción como una amenaza, y con el tiempo, incluso las tareas más sencillas se convierten en una pesada carga. El peso de la procrastinación es mucho mayor que el peso de la tarea por realizar. El estrés que aumenta al procrastinar, el arrepentimiento por el tiempo perdido y la constante sensación de no poder ponerme al día, destruyen emocionalmente a la persona. Así, no solo se pierde tiempo, también se erosionan la confianza en uno mismo, la paz interior y la energía vital. La procrastinación es producto de un estilo de vida que no comprende el valor del tiempo. Una persona perdida en sí misma, que no sabe exactamente qué quiere o que siempre pospone su consecución para otro momento a pesar de saberlo, en realidad acumula arrepentimientos para el futuro. Con el tiempo, lo que no se hace crea un desastre mental. Cuanto más se pospone, más difícil es volver atrás. Una persona construye una prisión para sí misma con sus propias manos. Los barrotes de hierro surgen desde dentro, no desde fuera. Según el estoicismo, posponer significa negar el momento presente, el mayor regalo que nos ha dado la naturaleza. Para los filósofos estoicos, lo más valioso es el único período de tiempo que podemos controlar: el ahora. Marco Aurelio dice, el tiempo tiene 3 dimensiones, pasado, presente y futuro. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. Todo lo que tienes es el ahora. Una persona estoica hace lo que debe hacerse de inmediato porque sabe que esperar nubla la mente. Actuar purifica el alma. Epicteto enfatiza de manera similar que la inacción proviene no solo de la pereza mental, sino también del alejamiento de los valores. En el estoicismo, la procrastinación significa evitar las tareas que el destino nos presenta. Según el estoico, la vida es un lugar para cumplir una tarea. Si posponemos esta tarea, vamos en contra del orden universal. Cada momento debe vivirse con un sentido del deber.
Porque la procrastinación no es solo una pérdida de tiempo, es una traición a la naturaleza humana. La verdadera libertad no pospone la responsabilidad, muestra el coraje para enfrentarla. 2. Autocriticarse constantemente. La mente humana es como una caja de resonancia. Las voces externas pueden ser pasajeras, pero las críticas internas hieren profundamente a la persona. Criticarse constantemente no es solo una forma de pensar, es un hábito que se graba en uno mismo con el tiempo, erosiona la personalidad y oscurece el mundo interior. Pensamientos como «no podría hacerlo otra vez», «ya soy incompetente», «¿por qué siempre cometo errores?», resuenan repetidamente en la mente y con el tiempo distorsionan la percepción de la realidad. Estas críticas no suelen ser constructivas. Al contrario, convierten a la persona en alguien inactivo, valiente y ajeno a sí mismo. Porque quien se juzga constantemente tiene miedo de equivocarse, y este miedo la aleja del fluir de la vida. Quien se critica sin piedad a menudo mira sus defectos con lupa e ignora sus éxitos. El monólogo interior no es una voz de apoyo, funciona casi como un enemigo. Sin embargo, una persona no es completamente perfecta ni completamente inadecuada. Cada persona lleva consigo sus defectos junto con su potencial de desarrollo. Sin embargo, sentirse constantemente incompleto e inservible construye muros invisibles frente a este potencial. Ser despiadado consigo mismo mientras se vela por los derechos de los demás se convierte con el tiempo en una personalidad. Y esto es lo más peligroso. Cuando la crítica se internaliza y se convierte en una identidad, la persona ya no se experimenta a sí misma, sino a esas críticas. Este mecanismo interno de crítica suele estar moldeado por experiencias pasadas, palabras escuchadas en la infancia o las expectativas de la sociedad. En otras palabras, las frases duras que solemos decirnos a nosotros mismos son en realidad ecos de lo que una vez nos dijeron. Sin embargo, esos ecos eventualmente se transforman en nuestras voces. Esto conduce al cautiverio mental. Por mucho que una persona se esfuerce, su voz interior no la considera lo suficientemente buena. Y en este punto, ya no es el éxito en sí mismo, sino la necesidad de aprobación interna la que se convierte en la guía. En otras palabras, una persona se esfuerza no por tener éxito, sino por silenciarse. Este es el agotamiento silencioso del alma. El estoicismo, por otro lado, es una filosofía de vida que reconoce esta hostilidad interna y la combate con la razón y las leyes de la naturaleza. Según los estoicos, una persona es valiosa no según los juicios arbitrarios de otros o de su propia mente, sino únicamente según las leyes de la naturaleza y la guía de la razón. Marco Aurelio dice: «Tu valor no se determina por lo que otros dicen o lo que tu propia mente susurra, sino por si vives conforme a la naturaleza». Esta idea revela la inutilidad de la crítica interna, porque según la visión estoica, una persona solo debería preocuparse por sus propias acciones virtuosas, no por los juicios. Ser duro contigo mismo, según los estoicos, significa ir en contra de la naturaleza de la vida, porque el hombre también es parte de la naturaleza, y la naturaleza no se hostiliza a sí misma. Epicteto es muy claro al respecto. Tu mente alimenta el pensamiento que te menosprecia. No la alimentes, déjala morir de hambre. El estoicismo llama a la persona a ser honesta pero compasiva consigo misma. Ser consciente de tus defectos, aceptarlos y luego seguir adelante con una vida virtuosa. Aquí reside la verdadera libertad. Criticarte constantemente es una prisión establecida en la mente por el pasado, la sociedad y los miedos.
La sabiduría estoica es la clave para romper esas cadenas. Elige mejorar, no menospreciarte, porque no eres un error, sino un camino. Y en ese camino, cada caída es un paso que te llevará hacia arriba. Simplemente sé justo contigo mismo. 3. Intentar complacer a todos. Los humanos somos seres sociales. Esto es indiscutible. Sentimientos como ser aceptado, amado y aprobado están instintivamente arraigados en lo más profundo de nuestras almas. Sin embargo, esta necesidad natural puede convertirse con el tiempo en un hábito poco saludable. Intentar complacer a todos. Este comportamiento, que al principio parece bien intencionado, se convierte gradualmente en un estilo de vida que difumina los propios límites, necesidades e incluso la identidad de la persona. Una vida dedicada a satisfacer las expectativas de los demás distancia a la persona de su propia vida. No importa cuánto complazcas a alguien, siempre te quedarás corto en algún punto. Porque cada persona tiene expectativas diferentes y, mientras intentas estar a la altura de todos dividiéndote, nunca podrás alcanzarte a ti mismo. Alguien que intenta complacer a todos constantemente hace cálculos en su mundo interior. ¿Se ofenderá si digo esto? ¿Y si no lo acepta? ¿Me malinterpretará? Estas preguntas mantienen a la persona alerta. Se suprimen los sentimientos y pensamientos reales y se elige la versión adecuada. Poco a poco, la persona empieza a actuar. A veces se ríe demasiado, a veces aprueba algo que no quiere y a veces calla cuando debería oponerse, porque en el fondo vive con el siguiente miedo: no ser amado. Sin embargo, si ser amado empieza a medirse no por quién eres realmente, sino por cuánto encajas, ese amor deja de ser real. Es una admiración por las máscaras. No se dirige a la persona, sino a la imagen falsa que crea para los demás. Con el tiempo, este hábito conduce a una crisis de identidad. La persona se vuelve incapaz de saber por qué hace lo que hace. No puede distinguir entre sus propias decisiones y la aprobación de los demás. Hace algo solo para no molestar a alguien. No puede decir que no, porque carga con la culpa de negarse. Reprimir las propias necesidades parece una virtud, pero en realidad se convierte en una traición a la persona. Este estilo de vida agota a la persona, porque una mente que constantemente gasta energía en la felicidad de los demás se seca por dentro al descuidarse a sí misma. Entonces la siguiente frase se vuelve inevitable: no sé qué quiero en esta vida. Según el estoicismo, vivir según las opiniones de los demás es la mayor pérdida de libertad. Marco Aurelio dice: quien deja de lado su propia mente y se guía por lo que dicen los demás, ha cedido el control de su alma a otra persona. Las enseñanzas estoicas aconsejan vivir conforme a su propia naturaleza. Dado que los juicios ajenos escapan a nuestro control, vivir según ellos es un esfuerzo inútil y contra natura. Para los estoicos, lo único valioso son las propias acciones virtuosas. En otras palabras, lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas. Estos tres están bajo tu control. El resto, pensamientos, reacciones y aprobaciones de los demás, es externo y cambiante. Vivir según ellos significa exponer constantemente tu alma a la tormenta. Epicteto es muy claro al respecto. No es asunto tuyo si le caes bien a alguien, porque, según los estoicos, intentar controlar el proceso mental de otra persona es contra natura. Solo eres responsable de tus propias intenciones, tus propias acciones. Si has actuado con honestidad, moderación y justicia, el resto no es tu responsabilidad.
Intentar complacer a todos aleja a una persona del flujo de la naturaleza, porque una persona está obligada a vivir de acuerdo con su propia naturaleza, no a adivinar lo que piensan los demás. Esta comprensión reconstruye la paz interior de una persona. Intentar complacer a todos no es bondad, sino un mecanismo de defensa. El esfuerzo por hacerse digno de ser amado daña sobre todo el propio valor. La filosofía estoica muestra la manera de romper este círculo vicioso. Corrige tu propio carácter, no las mentes de los demás. El resto vendrá solo, porque una vida verdaderamente valiosa es aquella que es aprobada por tu propia conciencia, no por todos los demás. 4. La trampa de la comparación. Uno de los hábitos más insidiosos de la era moderna es la comparación. A medida que la tecnología avanza y nuestro acceso a la vida de los demás a través de las pantallas aumenta, esta trampa se ha profundizado. Ahora nos comparamos no solo con nuestro círculo más cercano, sino también con miles de millones de personas en todo el mundo. ¿Quién tiene más éxito? ¿Quién es más rico? ¿Quién es más bello? ¿Quién es más feliz? Este interminable juego de comparaciones crea un círculo vicioso que consume la paz interior de las personas y dirige su energía hacia otras vidas. Al olvidar nuestro propio camino, empezamos a sentirnos incompletos e inadecuados al observar las trayectorias de los demás. Hay una paradoja en esta trampa, como comparar nuestro propio detrás de escena con el escaparate de los demás. Lo que vemos son solo los resultados pulidos. A menudo no vemos la lucha, el dolor, el sacrificio. Pero aún comparamos sus vidas visibles con nuestra propia confusión interior. Y en esta balanza desequilibrada, siempre pesamos más en nuestro interior. La comparación ya no es una conciencia sana que apoya el desarrollo personal, sino una desviación que corroe nuestra identidad. Las redes sociales, la publicidad, los patrones culturales, todos susurran este mensaje a nuestro subconsciente. Tienes que hacer más, tienes que ser mejor, tienes que alcanzar su nivel. Así, nos arrebatan la definición de éxito. Sin saber qué queremos, nos dejamos guiar por los caminos de vida de otros. Nos fijamos en los estándares de los demás, no en nuestros propios valores, para medir nuestro éxito. Esto conduce al agotamiento espiritual, porque una vida vivida para ser como alguien más pierde su originalidad. Buscarse a la luz de otro significa aceptar estar en la sombra. Además, la comparación no solo daña la confianza en uno mismo, sino que también arruina las relaciones. Sentimientos como los celos, la incompetencia, la ira y la culpa comienzan a acumularse. Incluso las amistades más cercanas pueden pudrirse desde dentro con estas comparaciones. Cuando una persona es feliz, no puede serlo completamente porque alguien más tiene más. Incluso cuando llega el éxito, no comienza la sensación de satisfacción, sino la ansiedad por la siguiente carrera. Esta cadena nunca termina. Y al final, la persona se pregunta, ¿qué quiero realmente o solo intento alcanzar a los demás? El estoicismo es un camino de sabiduría que comprendió hace mucho tiempo la inutilidad de esta trampa. Cuando Marco Aurelio dice, en lugar de admirar la vida ajena, descubre tu propio potencial, nos invita a una libertad mental, porque, según la concepción estoica, una persona solo está obligada a vivir conforme a su propia naturaleza. Los talentos, la riqueza, la suerte o la apariencia ajena no le conciernen. Lo único que le preocupa es lo que hace, cómo piensa y lo que desarrolla en su carácter. La comparación interrumpe este autoestudio y produce una vida dependiente del mundo exterior. Sin embargo, el estoico se centra en la fuerza interior.
La virtud interior, no las condiciones externas, es el factor determinante. Epicteto dice, lo que haga otro no es asunto tuyo, haz tu propio trabajo. Esta comprensión salva a la persona tanto del veneno de la comparación como de la necesidad de la competencia constante. Porque según la perspectiva estoica, la felicidad no surge de que los demás sean inferiores a ti, sino de la serenidad que proviene de vivir conforme a tu naturaleza. El estoicismo no te compara con los demás, solo te compara con cómo eras. Ayer eres más virtuoso, más consciente y más sereno hoy. Esa es la verdadera pregunta. La trampa de la comparación te impide seguir tu propio camino, eclipsa tu originalidad y te roba la mente. La filosofía estoica, en cambio, te devuelve a tu propio centro. Los caminos de los demás son diferentes, el tuyo es diferente. Así, como una flor no imita a un árbol, tú también deberías encontrar la fuerza suficiente para ser tú mismo. Porque el verdadero éxito comienza cuando no compites con nadie. 5. Quejarse constantemente. La vida tiene sus aspectos desafiantes, sí. Todos enfrentamos obstáculos, decepciones, deseos postergados y esperanzas incumplidas. Sin embargo, para algunas personas, estas dificultades dejan de ser pruebas temporales y se convierten en un lamento constante. Después de cierto punto, quejarse no solo significa quejarse de la situación, también significa aferrarse a ella. Quien se queja constantemente no da ningún paso hacia el cambio. En cambio, habla en voz alta sobre la situación perturbadora en la que se encuentra, quizás intentando encontrarle un sentido, pero, sin darse cuenta, fortalece el vínculo entre sí y ese problema. Cada queja repetida lo centra un poco más. El hábito de quejarse se apodera de la mente. Los pensamientos inconscientemente giran en torno a la negatividad. Las cosas hermosas se vuelven invisibles. Después de un tiempo, la persona automáticamente elige la negatividad, la magnifica y habla de ella. Esto causa fatiga mental y física. Aunque quejarse proporciona alivio a corto plazo, causa insatisfacción crónica a largo plazo. Una persona no puede encontrar paz en ninguna situación, porque su mente se centra constantemente en las deficiencias, los fallos, las cosas que no mejoran. Este hábito empaña las relaciones personales con el tiempo. Pasar tiempo con alguien que se queja constantemente es difícil, porque quejarse también absorbe la energía de quien escucha. Así, la persona se siente sola, pero sigue culpando a los demás por su soledad. El círculo vicioso se profundiza. Además, quejarse también es una forma de evadir la responsabilidad. Si una persona no está contenta con una situación, tiene dos opciones: hacer algo para cambiarla o aceptarla y establecer paz mental. Pero quien se queja constantemente rechaza ambas opciones. Ni actúa ni la acepta. Se queda atrapado en el medio, hablando constantemente en este intervalo. Esta conversación no trae cambio, sino aplazamiento. Porque quejarse sin dar un paso hacia el problema es, en realidad, una indicación de que no quiere resolverlo. Y con el tiempo, la persona crea su propia narrativa de víctima con este lenguaje de queja. La vida ha sido injusta con él. Ella, la gente es desagradecida, las condiciones son difíciles. Pero esta narrativa no incluye su propia responsabilidad. Esto pone a la persona en una posición pasiva. Se vuelve incapaz de darse cuenta de su propio poder. El estoicismo, por otro lado, ve la queja como un hábito completamente sin sentido y dañino, porque según los estoicos, la mayoría de las cosas que nos suceden no están bajo nuestro control. Quejarse por cosas que no están bajo nuestro control es inútil. Marco Aurelio dice: a veces no podemos cambiar los eventos, pero podemos cambiar nuestra perspectiva sobre ellos.
Los filósofos estoicos recomiendan reaccionar a los eventos internamente, no externamente. Si un evento te molesta, primero debes preguntarte, ¿está bajo mi control? Si no es así, quejarte innecesariamente solo desperdicia tu energía. Si está bajo tu control, entonces necesitas actuar en lugar de quejarte. Según los estoicos, quejarse es la pereza de la voluntad. La siguiente cita de Epicteto resume este tema. Si una piedra te molesta, la apartas o la pisoteas. Pero quedarse sentado quejándose de su presencia solo te debilita. Esta comprensión exige disciplina mental. La pregunta, ¿qué puedo hacer con ella?, reemplaza cada frase de queja. Porque en el estoicismo, el objetivo no es controlar las condiciones externas de la vida, sino fortalecer la propia postura mental. El mundo exterior siempre será incierto y complejo, pero el mundo interior es tu responsabilidad. Y ahogar este mundo interior en la oscuridad, quejándote constantemente, es la mayor injusticia que una persona puede cometerse a sí misma. Quejarse constantemente es un hábito que mantiene a la persona en su lugar con cadenas invisibles, condenándola a la inacción y la infelicidad. La sabiduría estoica ofrece una poderosa clave para romper estas cadenas: aceptación, fuerza, de voluntad y control mental. La vida puede ser difícil, pero quejarse no la hace más fácil. Al contrario, hace que cada dificultad que experimentes sea aún más difícil. La verdadera libertad no está en alzar la voz, sino en cambiar de perspectiva. 6. Tolerar a las personas negativas. El ser humano es un ser social. Continúa su existencia interactuando con los demás. Sin embargo, estas interacciones no siempre son positivas. Vivir con personas que constantemente se quejan, critican, siembran tristeza y siempre ven la vida desde el lado oscuro conduce a la fatiga espiritual. Estas personas no solo consumen su propia energía, sino que también agotan los recursos mentales de quienes las rodean. Cada vez que presentas una idea, explican por qué no se hará realidad. Cada vez que tienes esperanza, te muestran lo innecesaria que es. Vivir o trabajar con estas personas que suprimen el optimismo interior en cada oportunidad, menosprecian tus esfuerzos e intentan arrastrarte al lado oscuro de la vida, eventualmente ahogará incluso tu voz interior. Porque la energía negativa es contagiosa, es tan importante como la higiene mental. Lo que más afecta a una persona en un día es el estado de ánimo de quienes la rodean. Si hay personas a tu alrededor que hablan constantemente de la insignificancia de la vida, de los errores de los demás, que no pueden reconciliarse consigo mismas, sino que lo expresan con ira contra el mundo, esta situación también nublará tu perspectiva de la vida con el tiempo. Todos los esfuerzos por alcanzar la paz interior comenzarán a desvanecerse en esta energía. Hay personas con las que encuentras paz simplemente por su presencia. Otras, con solo quedarse en la habitación unos minutos, absorben toda tu energía. Ser tolerante con las personas negativas a menudo se confunde con ser bueno. Sin embargo, esta tolerancia a menudo implica no ser capaz de proteger tus propios límites. Intentas consolarte con frases como «ellos también lo están pasando mal» o «yo también puedo ser negativo, debería empatizar». Pero con el tiempo, esta comprensión llega al punto de hacerte daño, porque algunas personas son tóxicas no solo temporalmente, sino permanentemente. Y la infelicidad que llevan dentro se ha convertido en una elección. En este caso, lo que hay que hacer no es ser paciente con ellas, sino protegerte, porque la vida cobra valor no por mantener las ataduras que te oprimen, sino por ser capaz de mantener tu paz interior.
El estoicismo es muy claro sobre qué tipo de postura mental debe adoptarse ante estas personas. Cuando Marco Aurelio dice: sepan que cuando se despierten por la mañana, la gente será egoísta, celosa, codiciosa y desagradecida. En realidad nos invita a una especie de sistema inmunológico espiritual. Según el estoico, el mundo exterior es incontrolable. Las personas son cambiantes, los acontecimientos son impredecibles, pero hay una cosa que sí podemos controlar: nuestra reacción ante ellos. Encontrarse con personas negativas puede ser el destino, pero rendirse a ellas es una elección. Epicteto dice: lo que te molesta no es el acontecimiento en sí, sino tus pensamientos al respecto. Las palabras o actitudes de una persona negativa solo te afectan si se lo permites. El estoicismo establece una clara distinción aquí. Sé comprensivo con los demás, pero también protege tus límites. No te conviertas en el cubo de basura mental de los demás. No es tu trabajo cargar con sus emociones, solo eres responsable de mantener limpio tu propio mundo interior. Si alguien constantemente siembra oscuridad, si empatizar con esa persona también te arrastra a la oscuridad, debes saber dónde detenerte. El estoicismo también trata sobre reducir las interacciones innecesarias, porque cada encuentro es un intercambio, y si constantemente absorbes energía negativa, con el tiempo, tú también perderás tu propia voz interior. Es por eso que un estoico piensa antes de hablar, evalúa antes de escuchar y se distancia cuando es necesario. Tolerar a las personas negativas es el enemigo silencioso de la salud emocional. Es necesario trazar la línea entre comprenderlas y sacrificarse por ellas. El estoicismo traza esta línea clara y concisa. No puedes ayudar a los demás sin protegerte a ti mismo. Tu paz interior no debe sacrificarse por los dramas de los demás, porque tu responsabilidad no es llevar las cargas de los demás, sino mantener tu propia mente clara. 7. Adicción al teléfono. Una de las cadenas invisibles de la era moderna, las correas digitales que llevamos en los bolsillos. Si bien los teléfonos inteligentes se diseñaron inicialmente para simplificarnos la vida, gradualmente se han convertido en devoradores de atención que se han apoderado de nuestras mentes. Los buscamos al amanecer y nuestra última mirada antes de dormirnos por la noche se dirige a ellos. Mientras tanto, repetidamente metemos las manos en los bolsillos, navegamos por la pantalla y nos perdemos en el torrente de redes sociales sin darnos cuenta. Esta adicción se está convirtiendo en algo más que un hábito físico. Se ha convertido en un cautiverio mental. Ahora es un refugio donde nos refugiamos cuando estamos aburridos, inquietos, no queremos pensar o no podemos afrontar la soledad. Pero por desgracia, al escapar de la realidad, debilitamos nuestra conexión con nuestro mundo interior. Las notificaciones reemplazan el silencio y el consumo reemplaza el pensamiento. La adicción al teléfono no solo nos roba tiempo, sino que también erosiona nuestra atención, paciencia y claridad mental. Este flujo continuo de estímulos, que impide la reflexión profunda, mantiene nuestras mentes en una preocupación superficial. Cada vez es más difícil leer un libro y es casi imposible concentrarse en un tema. Esto se debe a que nuestro cerebro busca constantemente algo nuevo, una fuente de dopamina. Cada notificación, cada nueva publicación nos proporciona un placer temporal y nos mantiene más apegados. Y esta espiral es tan insidiosa que a menudo ni siquiera nos damos cuenta de nuestra adicción. El teléfono que contestamos diciendo «solo lo miraré» puede consumir 1 hora de nuestro tiempo sin que nos demos cuenta.
Así nos roban momentos, las relaciones se vuelven superficiales y perdemos nuestra capacidad de estar solos. Podemos estar entre una multitud cuando tenemos el teléfono en la mano, pero una profunda soledad crece en nuestro interior. Esta adicción también alimenta la cultura de la comparación constante en el mundo digital. Al observar la vida de los demás, crece la insatisfacción con la nuestra, incluso en los momentos que realmente disfrutamos. Si tenemos el teléfono en la mano, no vivimos el momento, solo intentamos documentarlo. Y con cada desplazamiento, nos distanciamos un poco más. En lugar de quedarnos con nuestros propios sentimientos, nos refugiamos en las historias de los demás. Sin embargo, la salud mental se desarrolla con la capacidad de estar con uno mismo de vez en cuando, de escuchar el silencio y de sopesar los pensamientos. Los filósofos estoicos argumentan que la paz de una persona no reside en los factores externos, sino en su mundo interior. Epicteto dice: la felicidad no depende de los acontecimientos, sino de nuestras reacciones ante ellos. Si buscamos el sentido de la vida en los me gusta, de las redes sociales, las publicaciones y las notificaciones constantes, entonces, según la visión estoica, nos hemos alejado de nuestro propio centro. Marco Aurelio también dice: vuelve hacia tu interior. Hay una fuente dentro de ti, una fuente que fluye constantemente. Este dicho indica que una persona debe buscar la paz interior. Sin embargo, la adicción al teléfono nos separa de nosotros mismos y nos encadena al mundo exterior. Y esta cadena, aunque sea de oro, es esencialmente un cautiverio. La solución que ofrece el estoicismo es la simplicidad, la moderación y el control de la atención. Quienes no controlan sus mentes viven una vida guiada por otros. Sin embargo, el estoico conoce el poder de la atención. Elige meticulosamente lo que ve, a qué dedica su tiempo y con qué contenido llena su mente. La atención dividida por cada notificación, la mente que se refugia en el teléfono en cada hueco, no tiene verdadera libertad. Según el estoico, la libertad es la capacidad de desprenderse de los estímulos externos y escuchar su propia voz interior. Por lo tanto, deshacerse de la adicción al teléfono no se trata solo de romper un hábito, sino también de declarar la independencia mental. En resumen, los teléfonos deben estar a nuestro servicio. No debemos ser sus esclavos. Deberíamos despertar cada día con nosotros mismos, no con una pantalla. Deberíamos buscar la paz en nuestro propio silencio interior, no en el ruido digital. La sabiduría estoica nos dice: el verdadero poder es ser capaz de contenerse. Y en esta era, ser capaz de dejar el teléfono a un lado a pesar de la tentación de la pantalla es quizás la mayor fortaleza mental de todas. 8. No poder perdonar. Aunque no poder perdonar pueda parecer ira o resentimiento hacia otra persona, en realidad daña profundamente el alma de quien lo padece. Cuando no perdonamos, constantemente le damos energía a un evento o persona del pasado. Un rincón de nuestra mente se ocupa de mantener vivo ese dolor. Con el tiempo, este sentimiento se arraiga, moldea nuestra estructura emocional y se convierte en parte de nuestra identidad sin que nos demos cuenta. Esta carga que llevamos dentro no cambia el pasado ni nos hace justicia. Al contrario, reduce nuestra calidad de vida actual porque nos aprisiona en el presente. Cada vez que pensamos en esa persona o nos encontramos con un evento similar, el mismo dolor se desencadena en nuestra mente. Esto nos condena a vivir en ciclos emocionales repetitivos. No poder perdonar es una especie de autocastigo, porque cargar con los ecos de algo del pasado al presente es como revivirlo constantemente. Esto agota nuestro sistema nervioso, causa desequilibrio emocional
e incluso puede desencadenar enfermedades físicas con el tiempo. Algunas personas creen que no perdonar es señal de fortaleza, como si perdonar les derrotara. Sin embargo, perdonar no es debilidad, sino una de las mayores fortalezas internas. Perdonar es poder decir, lo que pasó, pasó, y ya no llevaré su carga. Esto no es aceptación, sino un acto de liberación. Perdonar no se trata de absolver a la otra persona, sino de liberarnos de nuestras cadenas. Hay situaciones en las que los acontecimientos son realmente difíciles. Traición, insulto, daño físico o emocional. En tales situaciones no es fácil perdonar, y nadie debería esperar que suceda. Pero lo que se quiere decir aquí no es olvidar ni justificar. Se trata de no permitir que el acontecimiento ocupe constantemente la mente. Porque sentir rabia con alguien es como esperar que el veneno que bebiste mate a otra persona. Perdonar significa dejar de considerar a esa persona importante en tu vida. Se trata de retirar la energía emocional que le has dado y reconstruir tu propio equilibrio espiritual. Esto puede requerir un profundo trabajo interior, como años de terapia, pero el resultado siempre es la liberación. El estoicismo ve el perdón como una madurez que surge de comprender la naturaleza de la vida y la naturaleza imperfecta del hombre. Marco Aurelio dice: las personas cometen errores porque son limitadas, igual que tú. Esta perspectiva nos enseña a no tomarnos el comportamiento de los demás como algo personal, sino a ver sus acciones como el resultado de sus propias debilidades internas. Según los estoicos, el comportamiento de los demás no está bajo nuestro control. Lo único que podemos controlar es cómo respondemos a ellos. Si alguien te hace daño, lo que hizo no te define. Pero cómo respondes a ello revela tu propio carácter. Epicteto va aún más allá y dice: lo que te hiere no es el evento en sí, sino tu juicio sobre él. No perdonar es revivir constantemente este juicio. Desde una perspectiva estoica, perdonar es cambiar este juicio, objetivar el dolor y cortar nuestra conexión con el evento. Lo que pasó, pasó, y estamos obligados a vivir el presente de la mejor manera posible con nuestra mente, conciencia y fuerza interior. La persona estoica no es prisionera del pasado, sino dueña del presente. Perdonar es para ella tanto una virtud como una cuestión de disciplina mental. En resumen, no poder perdonar es como un grillete, no sana el pasado ni abre espacio para el futuro. Pero perdonar es romper las cadenas del pasado, sentirse más ligero y abrazar la vida en toda su sencillez. La sabiduría estoica nos dice: nada exterior puede detenerte si eres libre de mente. Y a veces esa libertad mental pasa por la puerta del perdón. 9. Perfeccionismo. Aunque el perfeccionismo se presenta como una virtud que conduce al éxito a primera vista, en realidad es una trampa mental que daña insidiosamente el alma. La creencia de que todo debe ser perfecto somete a las personas a una presión constante. Las lleva a una sensación constante de incompetencia. Una persona perfeccionista se siente inútil ante el más mínimo error, porque la perfección se ha convertido en su razón de ser. Por esta razón no puede estar completamente satisfecho con lo que hace. Busca constantemente algo mejor, pero nunca se siente satisfecho. Su amor propio depende completamente del rendimiento. En cada éxito queda un rastro de algo mejor. El perfeccionismo también daña las relaciones. Te vuelves intolerante a los defectos de los demás porque te tratas a ti mismo con la misma crueldad. Tus expectativas de los demás aumentan. Esperas que piensen y actúen como tú. Con el tiempo, esto te aísla porque la gente no quiere estar cerca de alguien que critica constantemente y está constantemente insatisfecho.
Al mismo tiempo, los perfeccionistas suelen tener tanto miedo al fracaso que dudan en dar nuevos pasos. Como resultado, comienza el aburrimiento, no el desarrollo. La vida se convierte en un borrador a cada momento. Nada se completa porque nada se considera suficiente. Sin embargo, el desarrollo humano se produce a través de errores, pruebas, caídas y resurrecciones. El perfeccionismo, por otro lado, rechaza este proceso natural de aprendizaje y lo reemplaza con un falso ideal, la ilusión de perfección. Este patrón mental también amenaza seriamente la salud mental del individuo. Los trastornos de ansiedad, el síndrome de burnout y los pensamientos obsesivos suelen presentarse junto con el perfeccionismo, porque estas personas están en constante competencia mental, sienten la necesidad de demostrar su valía en todos los ámbitos. La ironía es esta: un perfeccionista a menudo es visto como exitoso desde afuera, pero no puede celebrar ningún éxito en su mundo interior, porque siempre hay más en su mente. Nunca se detiene, nunca puede alcanzar la paz interior, pararse un momento para sentir su propio valor, para reconciliarse consigo mismo, es una debilidad para ellos. Pero, de hecho, detenerse, respirar hondo, poder decir soy suficiente, es el mayor éxito interior. El estoicismo ofrece otra vía contra este colapso mental del perfeccionismo. Los estoicos no buscan la perfección, buscan la virtud. Marco Aurelio dice: haz lo mejor que puedas, pero deja el resultado a la naturaleza. Esta perspectiva sugiere que una persona debe centrarse únicamente en sus propias intenciones y esfuerzos y dejar todo lo demás al fluir natural de la vida. Los filósofos estoicos valoran las actitudes internas, no los resultados externos. En otras palabras, lo importante no es hacer un trabajo a la perfección, sino hacerlo con la intención y la devoción correctas. Esto también libera a la persona, la salva de la obligación de ser perfecta. El perfeccionismo no está incluido en las enseñanzas de Epicteto porque dice: tu tarea no es gobernar el universo, sino solo gobernar tu propio comportamiento. Esta conciencia proporciona un gran alivio al individuo. No todo está bajo tu control y no todo tiene que ser lo mejor. Una persona es imperfecta por naturaleza y el desarrollo se produce a través de estas imperfecciones. Desde una perspectiva estoica, lo que hace que algo valga la pena no es su perfección, sino que desarrolla el carácter y nutre virtudes como la paciencia, la determinación y la humildad. El perfeccionismo no es libertad, sino una cadena. Aceptar la vida tal como es, buscando el sentido en los defectos y limitaciones, aporta verdadero poder espiritual. El estoicismo recuerda que los errores son maestros y sugiere hacer las paces con lo que no es solo bueno, sino real. En lugar de intentar ser perfecto, intentar ser un poco más consciente, un poco más virtuoso cada día. Este es el camino estoico. 10. Psicología de la víctima. La psicología de la víctima comienza con la constante percepción del individuo como alguien oprimido por la vida, los demás o el destino. Este patrón mental le quita a la persona la sensación de control. Todo viene de afuera. El dolor, las dificultades y los fracasos son obra de otros. Una persona con esta mentalidad cede el control de su vida a otros. En lugar de asumir la responsabilidad, busca excusas. Se aísla de la vida con frases como «no puedo hacer nada», «siempre seré objeto de estas injusticias», «los afortunados ganan». Si bien la psicología de la víctima proporciona cierto alivio a la persona a corto plazo, a la larga envenena la autoconfianza, la productividad y la satisfacción vital. Porque en el momento en que la persona se define como víctima de todo, también elimina la posibilidad de cambio.
Así se convierte en prisionera tanto del pasado como del futuro. Esta psicología vuelve pasiva a la persona, porque quien se acomoda en el rol de víctima solo intenta justificar su dolor sin sentir la necesidad de luchar. Con frases como «mis circunstancias eran peores», «nadie me ayudó», «la vida fue injusta conmigo», transforman sus defectos en una identidad. En este punto, la psicología de víctima deja de ser solo un pensamiento para convertirse en una forma de vida. Las personas desean volver a sentirse bien ante cada negatividad que surge a su alrededor, porque ya no solo están rodeadas de enemigos, sino que también están siempre indefensas ante ellos. La psicología de víctima daña no solo el mundo interior del individuo, sino también sus relaciones. Porque una persona constantemente victimizada espera empatía, pero no puede mostrarla hacia la otra persona. Su propio dolor es tan abrumador que cierra los ojos ante las dificultades ajenas. Esto lleva a manipulaciones emocionales, relaciones poco saludables y amistades basadas en expectativas. La persona se siente obligada a expresar su dolor para recibir atención. En algún momento esto envenena el lenguaje del amor, porque el amor ahora solo se relaciona con reconocer el dolor, no con compartirlo. Sin embargo, las personas solo pueden crecer asumiendo su propio dolor, aceptando su pasado y mirando hacia adelante. La psicología de víctima, por otro lado, impide que las personas emprendan este camino. Una mente que no quiere sanar, nunca quiere cambiar. Aquí es precisamente donde entra en juego el estoicismo. Según los estoicos, no tenemos control sobre las condiciones externas, los eventos ni las personas. Pero cómo reaccionaremos ante estos eventos está en nuestras manos. Epicteto dice, no son los eventos los que nos duelen, sino los significados que les atribuimos. La psicología de víctima se pierde en esta búsqueda de significado. En lugar de recordar su propia fuerza interior, magnifica constantemente los golpes que provienen del mundo exterior. El estoicismo, en cambio, busca la responsabilidad en el interior, no en el exterior. Una persona solo puede gestionar su propia mentalidad, acciones y virtudes. El mundo exterior puede ser injusto, pero el carácter que desarrollamos a cambio es nuestra elección. Desde una perspectiva estoica, pase lo que pase, una persona no permite que este evento contamine su alma. Marco Aurelio dice, «El fuego quema todo lo que se le lanza y crece tanto como absorbe. El dolor es el mismo, te consume o te hace madurar. Mientras que la psicología de víctima te consume, la postura estoica te hace crecer. Porque ser víctima es rendirse a la pasividad. Sin embargo, la persona estoica es activa. Acepta lo que no se puede cambiar, pero no renuncia a cambiarse a sí misma. Este enfoque reconstruye la fuerza interior del individuo. Recupera la voluntad de dirigir la propia vida. Mientras que la mentalidad de víctima te deja indefenso ante la vida, el estoicismo te hace responsable ante ella. Acepta que tus dolores son tuyos, pero no te conviertas en su esclavo. Ve todas las dificultades que la vida te presenta como herramientas para fortalecer tu carácter. Defínete no por lo que te sucedió en el pasado, sino por cómo respondiste a esos eventos. Porque la verdadera libertad no reside en controlar lo que te sucede, sino en gestionar su impacto. 11. Indisciplina. Aunque la indisciplina pueda parecer posponer pequeñas responsabilidades o no poder mantener metas personales desde fuera, en realidad es una debilidad insidiosa que se extiende a lo largo de la vida. Con el tiempo, se convierte en un trastorno del carácter.
La indisciplina atrofia la voluntad, ya que al entregarse a los deseos momentáneos, la comodidad y la pereza, pierde la autoridad sobre sí misma. Elegir procrastinar en lugar de levantarse por la mañana, posponer una tarea pendiente, vivir según el placer en lugar de tomar decisiones saludables. Cada una de estas cosas, aunque parezcan pequeñas, se acumula y desgasta la autoestima, porque en el fondo una persona sabe lo que debe hacer, pero al no hacerlo, también mina su autoestima. Así, el fracaso comienza a provenir no solo de factores externos, sino también de la desintegración interna. Una vida indisciplinada se convierte en un estilo de vida caótico con el tiempo. Las metas se posponen constantemente, las decisiones se vuelven inconsistentes y la claridad mental da paso a la desorganización. Una persona indisciplinada se perjudica a sí misma en mayor medida. Las tareas que se evitan a corto plazo se convierten en arrepentimiento a largo plazo. Porque cada vez que una persona no se esfuerza por su propio desarrollo, en realidad disminuye su potencial. Cada hábito abandonado, cada meta pospuesta, disminuye el valor de la persona ante sí misma. Esto lleva a la falta de confianza en sí misma, sentimientos de culpa y con el tiempo al desánimo ante la vida. Al ver la inconsistencia de su propio comportamiento, deja de soñar, porque la creencia de no puedo hacerlo de todos modos se arraiga en su mente. La disciplina no se trata solo de establecer reglas estrictas o de poner la vida en orden. La disciplina se trata de conocerse a uno mismo, darse cuenta de lo que es importante y actuar en consecuencia. La verdadera disciplina es la voluntad de una persona de actuar a pesar de sus sentimientos. Ser capaz de seguir trabajando incluso cuando estás cansado. Mantenerte fiel a tus metas incluso cuando no tienes entusiasmo. Cumplir con tus responsabilidades incluso cuando no tienes ganas. Todos estos son ejercicios de fuerza interior, es decir, los músculos que proporcionan la verdadera disciplina. Cuando estos músculos no se ejercitan, se debilitan. Cada día te rindes un poco más a la complacencia. Así, con el tiempo, a medida que la vida pasa, te conviertes en un simple espectador. La indisciplina crea una mente que no es productiva, sino una mente que consume, y la mente que consume sofoca su propia vida después de un tiempo. Aquí, las enseñanzas del estoicismo ofrecen una fuerte oposición. Según el estoicismo, la disciplina es la base de una vida virtuosa. Como Epícteto enfatizó con frecuencia, una persona solo puede ser libre controlando su propia voluntad. Ser capaz de mantenerse estable frente al caos del mundo externo, el flujo y reflujo de los deseos y la transitoriedad de los deseos solo es posible con la disciplina interna. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana: «Hoy me pondré a trabajar porque esta es la naturaleza del hombre». Esta afirmación muestra cómo el estoicismo transformó la disciplina en una forma de vida. Actuar conforme a la propia naturaleza es el mayor deber. Este deber no debe vivirse según la procrastinación, la pereza o el placer, sino según la responsabilidad, la moderación y la determinación. Para los estoicos, la disciplina no surge de reglas externas, sino de la conciencia interna. Porque, incluso si una persona no puede controlar el mundo exterior, puede gestionar sus propias decisiones, acciones y reacciones. La disciplina estoica permite al individuo vivir el momento presente, alejarse de pensamientos innecesarios y vivir una vida fiel a su propia naturaleza. Por lo tanto, la indisciplina, desde la perspectiva estoica, no es solo una debilidad, sino también una negación del potencial, porque una persona solo puede alcanzar la verdadera paz cuando puede gestionar su propio mundo interior.
La vida estoica sugiere un orden interior alimentado por la disciplina. La fuente de este orden no es rendirse a los deseos, sino insistir en acciones virtuosas. La disciplina no es una cadena, es una brújula en el camino hacia la sabiduría. Mientras que la indisciplina arrastra tu vida a un caos incontrolable, la disciplina estoica te une con la serenidad que da el dominio propio. Hazte una promesa y cúmplela, porque la libertad se evidencia más cuando eres fiel a tu propia voluntad. 12. No dedicarse tiempo. Atrapados en el ritmo de la vida moderna, muchas personas han empezado a ver el tiempo para sí mismas como un lujo en constante ajetreo. Mientras corren entre correos electrónicos, mensajes, responsabilidades, redes sociales y un sinfín de tareas todo el día, una persona se pone en último lugar. Dice, primero me ocupo del trabajo, luego me cuidaré. Pero ese después nunca llega. No dedicarse tiempo no solo causa fatiga física, sino también agotamiento mental y espiritual. Una persona que no está sola consigo misma se vuelve incapaz de escuchar su voz interior. Ni siquiera puede darse cuenta de lo que quiere, siente o necesita. Con el tiempo, esto crea una sensación de desorientación, falta de sentido y vacío interior. No dedicarse tiempo es una deuda emocional que se acumula a largo plazo. Cuando una persona no se siente satisfecha internamente, empieza a esperar constantemente algo del mundo exterior. Quiere más relaciones, más aprobación, más atención, pero nada es suficiente, porque la verdadera necesidad debe satisfacerse desde dentro, no desde fuera. Dedicar tiempo a uno mismo puede ser estar solo con una taza de café, dar un paseo tranquilo, leer un libro, dedicarse al arte, simplemente pensar o no hacer nada. No hay que subestimar estas áreas, ya que el alma humana respira en ellas. Cuando estás a solas contigo mismo, te das cuenta de lo cansado que estás. Quizás confrontas un sentimiento que llevas años posponiendo, o sientes que un sueño que llevas tiempo reprimiendo vuelve a surgir. Es entonces cuando comprendemos que dedicarnos tiempo no solo es descansar, sino también repararnos. Sin embargo, centrarse constantemente en los demás es una de las formas más comunes de autodescuido. En su obra, Meditaciones, Marco Aurelio habla con frecuencia sobre el valor de estar solo y de recurrir al mundo interior. Según él, el mejor refugio del hombre está en sí mismo. Este refugio no debe visitarse para escapar de las tormentas del mundo exterior, sino para recordar su verdadera naturaleza. Según el sabio estoico, no dedicarse tiempo a uno mismo oxida el alma. La claridad mental solo es posible mediante la introspección regular. El estoicismo busca alcanzar la calma interior a pesar de las dificultades externas. Para lograrlo, es necesario dedicar tiempo a uno mismo con regularidad. Según las enseñanzas de Epicteto, lo que nos afecta no es lo que ocurre en el mundo exterior, sino lo que pensamos al respecto. Sin embargo, para reconocer, dirigir y transformar estos pensamientos es necesaria la introspección, es decir, estar solo, detenerse y reflexionar. Quien no se dedica tiempo a sí mismo comienza a vivir solo según las reacciones del mundo exterior. Sin embargo, el estoicismo sugiere una vida guiada por la virtud, no por las reacciones. Esto solo es posible con el silencio interior. Vuelve a ser el centro de tu vida, porque tú también lo mereces. Paz, silencio, reflexión, ser. Así hemos abordado el hábito de no tomarse tiempo para uno mismo. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos en el ajetreo de la vida moderna, perdemos el contacto con nuestro mundo interior. Este video enfatiza la importancia de no solo abandonar un hábito,
sino también de reencontrarnos con nuestro refugio interior y encontrar la paz mental, como nos enseña el estoicismo. Porque el verdadero poder reside en la serenidad de nuestra alma, no en las condiciones externas. Los estoicos dicen, estar en paz contigo mismo es la fortaleza más fuerte contra las tormentas del mundo exterior. Por eso, dedicarte tiempo es una virtud, no un lujo. Cada momento que te regalas es la base de la sabiduría interior y la serenidad. ¿Qué fue lo que más te impactó de este video? ¿O qué enseñanza de la filosofía estoica te impactó? Me encantaría que la compartieras en los comentarios. De esta manera nos inspiraremos tanto a nosotros mismos como a los demás. Si este contenido te ha sido útil, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Recuerda, no podemos cambiar el mundo exterior, pero sí podemos moldear nuestra respuesta a él. El estoicismo nos da este poder. Si quieres apoyar nuestro canal pagando, puedes hacerlo eligiendo el plan que prefieras en el botón Unirte. Si quieres apoyarnos gratis, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta el próximo video, sed estoicos y felices.